Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial, pero antes de esto te quiero invitar a que te suscribas al canal, es totalmente gratis, no te quita nada, suscríbete, no seas cacas, la verdad, porque pues puede que este tutorial te funcione, ¿vale? Bueno, para este tutorial vamos a hacer lo que sería cómo hacer un cover con tu voz o con la voz de algún famoso, pues directamente con inteligencia artificial, ¿vale? Para este tutorial vamos a utilizar una inteligencia artificial que se llama Aplio. En este caso yo la voy a utilizar directamente en mi computadora. La inteligencia artificial la voy a hacer uso mediante la plataforma que se llama Pinocchio. Ya te he traído videos anteriores de cómo se instala Pinocchio, cómo se instalan las inteligencias artificiales, cómo hacer un modelo de voz, etcétera, ¿vale? Bueno, para todo esto vamos a necesitar de una canción, la canción que tú vayas a querer hacer el cover, y aparte de todo esto un modelo de voz. En este caso pues voy a usar el de la Rivers, ¿vale? ¿Cómo descargamos modelos de voz o dónde encontramos o cómo hacemos uno? En algún video anterior ya te mostré cómo hacer uno de tu propia voz o de la voz de algún famoso, etcétera, ¿vale? Pero si no quieres hacer todo esto, hay grupos o canales en Discord. Por ejemplo, si vamos a Google y le ponemos IA Hispano Discord, ahí te aparece la invitación. Ahí dentro puedes encontrar voces de famosos, de no sé, Luisito Comunica, MrBeast, etcétera. Si ya tienes instalada lo que es la inteligencia artificial de Aplio, también aquí hay una opción para descargar modelos de voz. Simplemente entramos a la aplicación. Esto lo puedes hacer directamente desde tu computadora o desde Google Colab. Hay, por así decirlo, como páginas de Google Colab donde te presta Google una computadora y puedes hacer directamente todo esto por si tu computadora no es tan potente, ¿vale? Simplemente nos daríamos en la opción donde dice descargar. Aquí abajo donde dice buscar modelos le ponemos el modelo de la persona que queramos. En este caso busqué Thanos y aquí nos aparecen los links o las URLs de donde podemos descargar ese pues dicho modelo, ¿no? Algunos de estos no están muy bien hechos, por lo que la voz podría sonar, no sé, como robótica o algo así. Pero pues es lo que hay. Por así decirlo, podemos ponerle, no sé, Harry Potter, ¿no? Pues Harry Potter, le damos en buscar y aquí nos aparecen, mira, aquí está, vamos a moverlo para acá, está Hagrid, Harry Potter, está el link, simplemente le damos, lo descargamos. Y bueno, ya que tengas tu modelo de inteligencia artificial, en este caso pues te digo, es el de la Rivers, nos regresamos aquí. Nos regresamos al apartado donde dice descargar, y vamos a ir a la opción donde dice soltar archivos, ¿vale? Aquí, como ven, dice arrastra el archivo PTH y luego el archivo index para pues subir tu modelo dentro de esta inteligencia artificial. Así que iríamos a nuestro modelo de voz. El modelo de voz debe de constar de un archivo PTH y de un archivo .index. Arrastramos el PTH, lo movemos acá y lo soltamos directamente aquí. Luego vamos por el index o simplemente agarramos los dos y los arrastramos. Ahora, aquí mismo puede que te dé un error. Te voy a decir cómo solucionarlo. Pero si no te da error, puedes saltarte este paso. El error funciona o consta de que aquí en la parte de arriba te debe de aparecer un aviso de que diga el archivo no se subió correctamente, o el archivo no se subió, o hubo un fallo en subir el archivo, etc. Si te aparece ese error, vamos a hacer lo siguiente. Si tú estás en Google Colab, en la parte izquierda te deben de aparecer las carpetas, los archivos, etc. Va a ser pues básicamente lo que voy a hacer directamente aquí, pero esto es desde mi computadora. En mi computadora me voy donde dice Files, le damos donde dice, bueno, aquí nos van a aparecer los archivos de la inteligencia artificial, estos no los muevas. Le damos a donde dice View Folder, nos va a aparecer esto mismo, pero con la carpeta de Windows. Esto mismo te debería de aparecer en la parte izquierda de tu Google Colab. Y aquí dentro de esta carpeta, para que no se complique esto, vamos a entrar a la carpeta que dice Aplio. Dentro de esta carpeta nos van a aparecer muchísimas más carpetas. Vamos a buscar la que diga Logs. Entramos y aquí mismo van a estar o deben de estar los modelos que nosotros vayamos a subir. En este caso pues aquí tengo algunos modelos, pero si tú no tienes ninguno, simplemente le damos clic derecho, crear carpeta, le pones el nombre que quieras distinguir a tu modelo de inteligencia artificial. Entramos a la carpeta, en este caso voy a entrar a esta. Y esa carpeta pues debe de estar vacía, ¿no? Ahí mismo vas a pegar los dos archivos de tu modelo de voz de inteligencia artificial. Los movemos o los arrastramos, los copiamos o los movemos y ahí deben de estar. Y eso ya sería pues cuestión de todo esto.
Bueno, ya hecho todo esto, vamos a ir a lo que es Pinocchio, vamos a ir a donde dice Open Web UI y ahora sí, en inferencia ya debe de estar nuestro modelo aquí. Mira, si le damos aquí deben de aparecer los modelos de inteligencia, bueno, los modelos de voz que tengamos disponibles actualmente. En caso de que todavía no te aparezca, pero ya hayas hecho el paso anterior, le vas a dar donde dice actualizar. Esto se tarda 1 o 2 segundos, volvemos a darle y ya te deben de aparecer los modelos que acabas de poner, ¿no? Bueno, esto debes de aplicarlo a donde dice el PTH y acá en donde dice index. Bueno, ya he hecho todo esto. Con nuestra canción vamos a sacarle lo que es la voz del artista y la música. Vamos a tratar de dividirla para hacer todo este proceso. Esto lo puedes hacer con programas de edición, de audio, que Audacity, que etcétera y así. Pero la manera más fácil es entrar a una página que se llama vocalremover.org. Entramos a esta página, aquí seleccionamos nuestra canción, en este caso pues va a ser esta que se llama Cactus, que es de una banda que se llama NASA Histories. Entramos, bueno, aquí tengo mi archivo, esta es la canción. Arrastramos nuestro archivo a la página, le damos aquí y se va a hacer, bueno, la voy a arrastrar de todas formas. Esperamos un poquito, el archivo se va a subir a su servidor y aquí una inteligencia artificial va a tratar de, bueno, va a separar la voz de del cantante y aparte va a separar la música. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues bueno, vamos a ocupar un archivo o la grabación de la cantante, ¿no? De la voz del cantante. Así que esto pues bueno, va a tardar un poquito, esperamos a que esto termine. Simplemente pues descargamos, en la parte de abajo nos va a aparecer un botón donde dice descargar voz, descargar música y descargar música más voz. Te recomendaría darle donde dice descargar música y descargar voz. Bueno, mientras esto se procesa, yo aquí tengo ya los archivos puestos. Este archivo solamente contiene la voz del cantante. Si yo le doy aquí, solamente se va a oír la voz del cantante. Así que muchas de mis sonrisas fueron falsas. Ahí está. En esta parte tengo solamente la música, así que aquí nadie canta. Aquí debería estar alguien cantando, pero no se escucha la voz del cantante. Y bueno, ya teniendo todo esto, vamos a esperar si esto ya acabó. Mira, aquí tenemos lo que te mencionaba anteriormente. Le das a donde dice guardar, le damos a donde dice guardar música y luego también le das a donde dice guardar voz, ¿vale? Y esto ya te va a crear estos dos archivos que tengo aquí directamente. Ya teniendo nuestras vocales o la voz del cantante, vamos a arrastrarla a lo que es la inteligencia artificial que es Pinocchio. La subimos aquí donde dice subir archivo. Aquí ya está. Seleccionamos el modelo de voz que vayamos a usar, en este caso pues de la Rivers. Y bueno, ¿dónde está? Está. Te debería de aparecer directamente así. Ya le podrías dar en donde dice convertir y ya te daría un resultado. Pero si el resultado no te gusta o no es de lo mejor, te recomendaría hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí donde dice ajustes avanzados, le damos un clic. Bajamos un poquito y hay varias opciones. Por ejemplo, audio dividido. El audio de la canción se va a partir en partes, pues siendo redundante, para obtener mejores resultados en algunos casos, ¿vale? Esta si la activas, pues puedes tener un mejor resultado. Puedes ponerle algo de autotune, puedes ponerle que el audio, si se escucha mucho ruido de fondo, pues darle aquí donde dice audio limpio. Cada una de estas puede que haga que el proceso para hacer esta conversión de inteligencia artificial se tarde un poquito, y si tu computadora no es muy buena, pues activando algunas de estas puede que se tarde más. Por ejemplo, yo así sin activar nada puede que este proceso se tarde unos 2 minutos, pero si activo más puede que se tarde 5 minutos, 10 minutos, porque mi computadora es algo buena. Pero si tú tienes una computadora algo pues decente o normal, pues puede que se tarde, no sé, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Así que ten en consideración esto, ¿vale? Podemos activarle que el audio sea de alta calidad, bueno, que nos dé un resultado de alta calidad. Esta opción también te recomendaría activarla si es de que tú estás haciendo una conversión entre géneros. Me explico. Si tu voz es de hombre y quieres transformarla a una voz, por ejemplo, en este caso pues de River, que es una mujer, pues activamos Format Shipping y le ponemos Male to Female, que es Male to Female o M2F. Masculino a femenino. También está la opción de femenino a masculino, que es female to male, que es femenino a masculino. Y bueno, pues aquí lo activas y listo. Y ya está. Yo no voy a activar nada de esto. Le podemos poner un post procesado para que la calidad sea un poquito mejor, y ya dependerá pues de ti. Otra opción que te recomendaría moverle es aquí donde dice tono, ¿vale?
mientras más subas el tono, el resultado más va a ser más como chillón, más una voz como más aguda, más como de mujer. En este caso pues nos serviría mucho, ya que la transformación de las Rivers pues va a ser una mujer, así que nos serviría bastante subirle un poquito el tono. Ahora, si lo bajamos, la voz va a sonar más grave, como por ejemplo así una voz más forzada como de hombre, ¿no? Ya dependerá pues de tú cómo lo quieres utilizar. Yo lo voy a poner en un tono de 5, ahí está. Lo demás lo dejamos igual, esto no te recomendaría moverlo. Y le daríamos donde dice convertir. Ya me voy a ir un poquito más rápido porque esto está siendo muy largo, pero quiero ser lo más específico para que esto sea entendible. Mira, aquí dice que se va a tardar 40 segundos. Puede decir la verdad, puede decir que no. Ya dependerá pues de mi computadora. Que mira, ya se tardó muchísimo menos. Ya acabó. Simplemente le damos aquí donde dice play para escuchar el resultado. Le voy a dar play. Hoy guardo un secreto. El resultado te lo voy a poner con edición porque que se está expandiendo no entre mi escuchan espalda y mi pecho, que me está ahogando lentamente. Bueno, esto ya en caso de que te haya gustado, si no le puedes volver a mover el tono, el audio limpio, el autotune y le das otra vez en convertir. Si ya te gustó el resultado, le das aquí donde dice download. Te va a dar la opción para guardar el archivo, le pones la voz que tú, bueno, el título que tú quieres, por ejemplo, Rivers Cactus, por ejemplo, Cactus, y le damos en guardar. Esto lo voy a guardar en el escritorio, le damos en guardar. Podemos minimizar esto y aquí tengo el audio. Mira, por ejemplo, aquí está. Si yo le doy doble clic, aquí se escucharía pues la voz de las Rivers cantando la canción de Cactus. Ahora, para finalizar todo esto, vamos a ocupar un editor de video o algo que nos permita unir video y audio, algo así, ¿no? Puedes usar CapCut, y en este caso yo tengo aquí Camtasia Studio, pero pues CapCut también te funcionaría y ya nada más sería cuestión de unir el archivo con la voz de las Rivers que acabamos de hacer y el archivo que descargamos anteriormente con solo la música. Uniendo estos dos archivos, pues ya tendríamos un resultado más o menos decente de Rivers cantando pues la canción de en este caso, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión a este video. Si tú quieres hacer pues covers con tu propia voz, ya en un video anterior te mostré cómo hacer un modelo de voz con tu propia voz, siendo redundantes. Pues bueno, creo que esto ha sido todo. Creo que abarqué la mayoría de todo en esta temática. Si el video te gustó, te sirvió, te recomendaría suscribirte al canal. Es gratis, no te cuesta nada, es la información, pues aquí te la traigo. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión este video. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Adiós, mi nombre es Jorge Guerrero y nos vemos hasta la próxima. Adiós, vale, vale, ole.